14 de julio de 1969, 6:30 p.m. Inicia una incursión de la Fuerza Aérea de El Salvador a Honduras contra los aeropuertos de Toncontín y La Mesa. Así empezó la Guerra de las 100 Horas, oficialmente llamada Guerra de Legítima Defensa Nacional por el gobierno salvadoreño. Pero al buscar Guerra de las 100 Horas en Google, nos remite a la Guerra del Fútbol, un error histórico, porque para algunos ambas naciones fueron a la guerra luego de que la selección de El Salvador superó a la de Honduras el 27 de junio de 1969 en la eliminación hacia el Mundial de México en 1970. Error. Las causas fueron más complejas. Primero, y más evidente, estaba el problema migratorio. Al menos 300.000 salvadoreños vivían y trabajaban en Honduras y estaban siendo expulsados con las manos vacías por la Mancha Brava, una ominosa fuerza paramilitar. Esto también era el resultado de las difusas fronteras entre ambos países, que no estaban bien delimitadas. Luego estaba la balanza comercial favorable a El Salvador gracias a su pujante industria y hegemonía en el naciente mercado común centroamericano. La visión militarista de la época. El Salvador era gobernado por el general Fidel Sánchez Hernández y Honduras por el general Oswaldo López Arellano. Ambos regímenes enfrentaban una creciente convulsión social. Nunca fue la rivalidad futbolística entre ambas naciones centroamericanas el origen de la guerra. Entonces, estaba en mi casa ya y me llegó un telegrama que dice, por cierto, no sé si podrá verlo, aquí está, dice, en el telegrama dice Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios, asunto, el infrascrito jefe de servicio de la Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios, hace constar que el ex cadete Víctor Manuel Enrique Varillas ha alcanzado alta como sargento del Ejército Nacional en la primera zona militar de la primera brigada de infantería, con motivo de infantería, pero es de San Miguel, ¿verdad? Con motivo de la emergencia nacional que actualmente vive el país, habiendo sido destacado al destacamento militar, pues aquí decía, al destacamento militar de San Miguel. Y para los usos que convenga al interesado, se le es que está viendo, le ve bien, se le certifica, no dice así, y firma la presente en San Salvador a los 26 días del mes de julio de 69, perdón. El que firma capitán Ayrton Fermín Águila, jefe, capitán de cuartel, jefe de servicios de la Escuela Militar. 2 años después de haber asumido la presidencia, Sánchez Hernández se enfrenta a una guerra militar con Honduras, conocida como Guerra del Fútbol, que duró 100 horas. Este conflicto acabó con los anhelos de integración de la región. Él soñó con la Unión de Centroamérica, pero las circunstancias lo llevaron a haber un problema entre Honduras y El Salvador. Entonces eso hizo que cambiara totalmente su ideal. Las raíces de la guerra fue la implementación de una reforma agraria impulsada por el gobierno hondureño para quitar las propiedades a los salvadoreños que residían en ese país y que en esa época sobrepasaban las 300.000 personas. Esto se agudizó con la quema de viviendas, saqueos, asesinatos y la expulsión de miles de compatriotas. La guerra se frenó con la intervención de la OEA, pero dejó más de 1.000 salvadoreños muertos y cerca de 100.000 refugiados y desplazados. La captura de 2 oficiales, el entonces subteniente Inocente Orlando Montano y el compañero de él, Eric Mauricio Sosa Portillo. Se ha dicho mucho acerca de su captura en Nuevo Cotepeque, pero presuntamente ellos iban a apoyar un golpe de Estado al general López Arellano para restituir en el poder
al doctor Villa de Morales, que había sido destituido un par de años atrás. La cuestión es que ellos fueron capturados, estuvieron presos como año y algo. Luego vino el eventual suceso de Antonio Martínez Argueta, el hondureño que era un terrateniente del otro lado de la frontera y había dado muerte a un campesino salvadoreño, Alberto Chávez específicamente. El entonces director general de la Guardia Nacional mandó al entonces mayor Ramón Alfredo Alvarenga a recuperar, porque hubo un enfrentamiento y 2 guardias quedaron muertos al otro lado de la frontera, a recuperarlos. Hubo combates y bueno, desde ahí se empezó a tejer, se empezaron a elaborar los planes y ya el 26 de junio del año 69 El Salvador rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Honduras. Amenazas, violencia, temor. He ahí el arma psicológica que se usó contra los salvadoreños en Honduras. Toda documentación legal resultó inútil. Así, ricos y pobres no tuvieron otra alternativa que buscar un lugar seguro al otro lado de la frontera. Ricos y pobres quedaron de la noche a la mañana sin tierras ni bienes legalmente adquiridos. La historia da cuenta de que el gobierno de El Salvador pidió al de Honduras tomar medidas para contener la actitud hostil de las turbas, cuyos actos de violencia contra los nacionales de El Salvador ponían en peligro la paz de ambas naciones. La historia también da cuenta de que ante la fría indiferencia mostrada por Honduras, El Salvador convocó la presencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que entre otras cosas se dedicara a, primero, investigar los saqueos, asesinatos y violaciones de los derechos humanos de los salvadoreños en Honduras por razones de nacionalidad. Segundo, investigar la falta de diligencia demostrada por el gobierno de Honduras en la protección de los salvadoreños. Tercero, investigar los hechos cometidos contra los salvadoreños que constituyen el delito internacional de genocidio. Y cuarto, investigar por todos los medios a su alcance los actos falsamente imputados a El Salvador por Honduras. Ni ha sentido continuar manteniendo relaciones diplomáticas con un país que respeta los tratados internacionales, al igual que los derechos humanos. A una conclusión, corrigen, yo quisiera sus comentarios referente que la raíz del conflicto, después del inicio del mercado común centroamericano, que la batuta la llevaba El Salvador, y El Salvador definitivamente llevaba el liderazgo, era el Japón realmente. El genocidio del hondureño era obvio, yo lo capté, siendo de origen de allá, y que la raíz fue ese, del gran capital judío criollo aquí con el capital palestino de aquel lado. Entonces lo encubrieron con tonterías como la tonta guerra del fútbol, y el genocidio era un hecho, era una forma de reivindicar ese daño, ese
ese ataque al que se nos hizo. Entonces, le digo, yo sufrí, no, sí, yo padecí de mi primaria de ataques, señalado, salvadoreño, asesino y cosas de ese tipo, que allá se decían, pero ellos tenían otro tipo de señalamiento. Entonces, quisiera sus comentarios al respecto. Sí, un comentario muy breve, porque ese es un tema que yo he desarrollado en mi libro. Fíjense que cuando yo comencé esta investigación, yo pensé que yo no le iba a dedicar mucho tiempo a esta parte del llamado genocidio, ¿verdad? Pero yo recuerdo que estuve en Honduras, en un seminario de historia de Honduras, Medardo Mejía, y cuando yo terminé, yo puse mis ideas, mi diseño de investigación, y se me acercaron hondureños, y me dijeron lo mismo que usted me dice. Mire, en mi pueblo mataron a los salvadoreños, en mi pueblo se apropiaron de las tierras de los salvadoreños. Hay salvadoreños que están enterrados ahí en los patios, inclusive de las casas. Entonces dije yo, que algo raro, ¿verdad? Realmente yo les quiero decir a ustedes que el único episodio comparable con esto es un exterminio de miles de haitianos en 1937 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Pero esto fue en un sector de la frontera. O sea, no hay otro caso de persecución y de intento de erradicar a ese 12% de la población hondureña que eran los salvadoreños. Fue sistemático, fue dirigido desde el Estado, ¿verdad? A mí, hondureño, uno que tuvo el valor, el único que tuvo el valor de denunciar eso, me ha contado cómo en la fortaleza colonial, el castillo de Omoa, en Cortés, en el departamento de Cortés, tenían a un grupo de salvadoreños y cada noche salía una patrulla hondureña con ellos y regresaba sin ellos, los mataban. Entonces, y persecuciones terribles. Esto está documentado en mi libro, porque yo me encontré las actas notariales donde la gente describía lo que había ocurrido. Este es un pecado terrible histórico de Honduras. Y fíjense qué interesante, ningún académico hondureño aborda ese tema, ni de izquierda ni de derecha. Hay una conspiración del silencio. Yo verdaderamente, si algo me parece a mí que es reprobable desde el punto de vista ético, profesional, es ese silencio cómplice hasta el día de hoy de los académicos hondureños, gente de gran prestigio que vive en Estados Unidos, como Darío Duraque, que escribió sobre la historia de la llamada costa norte de Honduras, omitió todo lo que tenía que decir sobre salvadoreños, ¿verdad? Y en eso los hondureños han sido mucho más cohesionados que nosotros. Entonces ellos no dicen absolutamente nada de esto. En realidad ellos deberían investigar la historia de la minoría salvadoreña. Entonces sí, tiene razón, esto es un episodio que hay que continuar investigando. Hay una persona que... Palomo, gerente y presidente de Calzado Ad Hoc. Señor Palomo, ¿podría decirnos cuándo comenzó el saqueo de las tiendas de Ad Hoc en Honduras? El día 16 de junio, fue un lunes, día siguiente después del juego de fútbol entre el equipo de Honduras y El Salvador aquí en San Salvador. El saqueo duró hasta el día miércoles, sobre todo en San Pedro Sula, donde una de nuestras bodegas principales fue saqueada 4 veces distintas, hasta que la chusma llevó acetileno para poder destruir una de las cajas fuertes, sacar el dinero, así como todos los registros. Dígame cuántas tiendas de Ad Hoc fueron saqueadas en Honduras. 12 en total, 10 tiendas y 2 bodegas principales, 5 de ellas que se encuentran en Tegucigalpa y 7 en San Pedro Sula. ¿Ha estimado usted el monto total de la pérdida en Honduras, señor Palomo? Las pérdidas en el zapato que fue robado durante esos días se asciende a más o menos $200,000 o 500,000 colones. Sin embargo, nuestras inversiones y activo en Honduras excede de $1 millón y no sabemos cuánto vamos a recuperar de eso todavía. El
reserva queda obligado a defender la soberanía nacional aún a costa de su propia vida. Leonidas Martínez, veterano de la Guerra de las 100 Horas, a 47 años de este conflicto entre Honduras y El Salvador, ahora reflexiona y reitera que valió la pena la batalla que libró. ¿Cree que valió la pena esa batalla? Pues fíjese que, en resumidas cuentas, mi experiencia no fue tanto por el fútbol, ¿verdad? Nosotros los encandilamos cuando veíamos que salían mujeres por la frontera sin pechos y sin manos, ¿verdad? Había un grupo que le decían el grupo de Padillas, Guante Padillas, ese mutilaba a los salvadoreños, mujeres y hombres, y eso sí nos encandiló a nosotros, ¿verdad? De ahí que nos dijeron que era una guerra de conquista y que cuando se terminara la guerra nos iban a dar una parte a cada soldado. Nosotros más con ganas, pues. Porque aquí tiene la característica este país de que la gente es valiente. Imagínense con hambre, sin comer y peleando. Andreu, presidente de la constructora Laico de El Salvador. Nuestra empresa se encontraba a 3 semanas de terminar un tramo de carretera de 23 kilómetros en Honduras. Dicha obra la ejecutábamos mediante contrato con aquel gobierno y financiada con fondos de la AID. La obra iba a costar un poco más de $700,000. El 21 de junio pasado pagamos nuestra última planilla y a continuación todo nuestro personal de empleados, mecánicos y tractoristas se regresaron para El Salvador y se negaron a regresar a su trabajo por temor a lo que les pudiera ocurrir debido a los hechos que se estaban sucediendo en Honduras en contra de los salvadoreños. Tenemos retenido en aquel país equipo que costó $1,2 millones de colones y se nos debe por trabajo hecho y retenciones cerca de 500,000 colones. Sí, fíjate que una de las verdades ocultas de este conflicto pues fueron los campos de concentración hondureños, campos donde se concentraban a los salvadoreños que iban a ser deportados o que eran capturados bajo la sospecha de atentar contra la seguridad del Estado hondureño. Básicamente tenés que recordar que el simple hecho de ser salvadoreño te convertía en un enemigo. Entonces, eso está hasta ahora muy poco documentado. Escribimos algo de eso en este libro. Va a salir otro libro que estoy escribiendo sobre la guerra con Honduras, donde vamos a echar más luz sobre la persecución de los salvadoreños en Honduras y sobre estos lugares o campos de concentración donde fueron recluidos. Pues hay diferentes fuentes. Hay un doctor, Carlos Pérez, él en su trabajo, por ejemplo, menciona que el expresidente de facto hondureño, de apellido Micheletti, fue uno de los que dirigió un campo de concentración y detención de salvadoreños en San Pedro Sula. Sin embargo, aquí fue recibido como héroe y hasta la llave de la ciudad de San Salvador le entregaron. Constantino Novoa Hijo, presidente de la ICA DeliWeb, empresa que ha estado trabajando en la República de Honduras desde 1955 hasta la fecha. Durante ese tiempo nuestra empresa ha ejecutado trabajos de construcción por un valor de más de $30 millones. Desde el 1 de noviembre de 1966, el que en el Congreso en Honduras dio el decreto legislativo número 110 exigiendo para todos los extranjeros el carnet de trabajo, nuestra empresa comenzó a sufrir este impacto. Este decreto, se puede decir, iba dirigido a los salvadoreños
que aunque tuvieran todos sus documentos legalizados de residencia, les exigían este carnet de trabajo y este carnet nunca se los otorgaban. El 16 de mayo de este año, o sea, exactamente un mes antes del famoso juego de fútbol, nuestra empresa recibió notificación por parte del Ministerio del Trabajo de esa república ordenándonos despedir a más de 40 salvadoreños que se encontraban trabajando con nuestra empresa. El 17 de julio recibimos del Banco de América en San Pedro Sula, donde manteníamos la mayor parte de nuestras cuentas, en que se notificaba que por órdenes de la Superintendencia de Bancos todas nuestras cuentas quedaban congeladas. Nuestra empresa tenía en esos momentos trabajos de construcción por aproximadamente 22 millones de dólares, con una inversión de aproximadamente 6 millones de dólares. También en esos momentos nuestra empresa tenía deudas fuera de la República de Honduras por un valor aproximado de 4.250.000 dólares, siendo los principales instituciones con las cuales teníamos deudas el Bank of America en Los Ángeles, California, la Caterpillar America, la LeTourneau Westinghouse, WAPCO y el Banco Salvadoreño en esta. No, es que no tiene miedo. Por eso, cuéntame. No todo el mundo quiere ir. Quería ir porque el problema de que todo el mundo quería participar en la guerra y un montón de gente se metió, civiles y todo, era porque nos estaban matando gente. La Mancha Brava de Honduras, nos estaban ultrajando, nos echaban, mataban a la gente y todo. Entonces todo el mundo quería participar en la guerra. Y yo feliz también, pues, todos los que llegamos a la escuela militar felices de que íbamos de veras a pelear, ¿va? El conflicto que el mundo llegaría a conocer como la guerra del fútbol inicia muchísimos meses antes, con las incesantes denuncias de acoso y maltrato que el gobierno salvadoreño recibe de los compatriotas que se encuentran en tierras hondureñas. La aparente prosperidad de los salvadoreños que se habían trasladado al vecino país fue uno de los factores que iniciaron la violenta expulsión de más de 16.000 salvadoreños. Y los salvadoreños, buscando nuevos horizontes, vieron hacia el norte, pues, y se dirigieron hacia allá. Fueron contratados por estas empresas y, bueno, lograron su cometido, ¿verdad? Progresaron, trabajaron con ahínco, limpiaron la selva, hicieron todas aquellas tierras pantanosas, las hicieron cultivables, y el salvadoreño que llegó de mozo, de peón, al poco tiempo pues ya, tal vez ya era jefe de algún departamento, y después con el producto de estas ganancias compraron algunos terrenitos también. Después cultivaron sus propias tierras allá en Honduras, y así fueron creciendo y creciendo. Yo creo que el fútbol fue un instrumento para azuzar a la población, un instrumento para motivar, es decir, el fútbol fue la excusa, los problemas ya venían. El doctor Ramón Rivas es director del Museo de Historia de El Salvador. Para él, la llamada guerra del fútbol tiene sus raíces lejos de la cancha de juego. En la década de los 60, la relación entre El Salvador y Honduras pasaba por una crisis debido a temas de inmigración, comercio y tierras. Por años, un tratado de inmigración había permitido el ingreso de campesinos salvadoreños a Honduras como propietarios de tierras. Pero en 1969, la situación de estos agricultores estaba por cambiar.
La cuestión es que los Estados Unidos también tenían interés muy fuerte en toda esa región. La United Fruit Company tenía grandes intereses en establecerse en esa zona. Querían ir ampliando sus áreas de producción, ¿no? Entonces, eso significaba de que había que desalojar gente. Ignorando el tratado, Honduras expulsó a 300.000 campesinos salvadoreños. Y mientras estas imágenes eran mostradas por los medios en El Salvador, el país se preparaba a enfrentar a Honduras con miras a clasificar al Mundial de Fútbol de México 70. In order to meet the demands of dissatisfied domestic farmers, but without threatening the interests of big agricultural companies, Honduras President General Oswaldo López Arellano enacted a land reform law in 1962, which took most of the Salvadorans' land in order to be given to Honduras farmers. This event caused hatred between Hondurans and Salvadorans. In the following years, animosity between the two nations grew to the point of open hostilities. Salvadorans living in Honduras became the target of frequent maltreatment and even murder. Their properties were attacked by local Hondurans, and many of the Salvadorans were expelled back to El Salvador. On the other side, El Salvador strongly protested about the maltreatment of their people, but without any response from the government of Honduras. Tensions between the two nations escalated during the football qualifying matches for the 1970 World Cup in Mexico. Honduras and El Salvador were playing playoff matches for one final World Cup place. The first match in Honduras on June 8, 1969, was won by the hosts with a goal in overtime, which caused anger. Perhaps the strangest conventional war of the past 50 years was the so-called football war between Honduras and El Salvador in July 1969. It was triggered by El Salvador's defeat of the former in a World Cup qualifying match. El gobierno de Honduras echa a los salvadoreños y en el medio hay unos partidos de fútbol. Y es cierto que son partidos muy picantes cuando... En ese marco, irrumpió el fútbol, que se ofreció sin quererlo, como caja de resonancia y como excusa para que las cosas empeoraran. En junio de 1969, las eliminatorias para el Mundial de Fútbol que tendría lugar en México al año siguiente estaban a pleno. Y justamente Honduras y El Salvador debían enfrentarse en la última estación rumbo a una final con Haití con un pasaje al Mundial en juego. El duelo entre dos seleccionados que era a la vez una oportunidad demasiado tentadora para que los nacionalistas de uno y otro lado pusieran manos a la obra. El fogoneo de algunos medios de comunicación de ambos lados y la pasividad de las autoridades de los dos países aportó lo suyo. Los 2 o 3 partidos necesarios para estar en México 70 ya no enfrentarían selecciones, pondrían frente a frente a dos países. El primer encuentro fue en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el 8 de junio. Y lo ganó el local por 1-0 con gol de Rigoberto La Chula Gómez. Aunque la prensa hondureña no hizo referencia a disturbios, hay testimonios de agresiones sufridas por la selección visitante y por los aficionados que la acompañaban. Parte de la prensa salvadoreña, en tanto, denunció esas agresiones, pero aprovechó la ocasión para hablar de las expulsiones de compatriotas en Honduras. Yo entiendo, digamos, que el fútbol es la patria en pantalones cortos, la patria con botines. Eso es cierto, y también es cierto que cuando El Salvador pierde el primer partido que se juega en Honduras, una chica salvadoreña, cuando termina el partido, según las crónicas, en la casa del padre, agarra el arma del padre y se pega un tiro desolada por la derrota de su selección, de su país, de su patria. Lo que ocurre entonces, según Capucín, que es que los jugadores de El Salvador
van al entierro de esa chica días antes de la revancha. Hablas con los jueces del Salvador y dicen, no, nosotros no fuimos a ningún lado. Es cierto que las noticias hablaban alrededor de que una chica desolada por la derrota de nuestra selección se había matado. Ahí es donde realidad y ficción empiezan a converger en un territorio un poco difuso. El conflicto dañó profundamente las economías de ambos países y el mercado común centroamericano se vio gravemente amenazado. Mientras los ejércitos de ambas naciones se enfrentaban a muerte, las selecciones de fútbol ya se habían enfrentado por una plaza para el Mundial de México 70. De ahí surgió la mal llamada Guerra del Fútbol. Lo deportivo se había pasado. Había rebalsado ya en un honor nacional prácticamente el partido con que jugamos con Honduras, y eso pues llenó de un poquito de euforia, de miedo a perder, o sea, de mucho más estrés para nosotros y obviamente para ellos también. Que es cierto, hubo un encuentro de fútbol y todo que fue malo para los hondureños o malo para nosotros, no sé. La cosa es que vieron la guerra del fútbol, por eso vamos a la guerra, ¿no? Cosa que no creo, no fue así. Para el coronel Sánchez Paredes, las bajas de ambos países pudieron haberse evitado si tan solo se hubieran sentado a negociar. El segundo encuentro se realizó una semana después, el 15 de junio, en San Salvador. Los disturbios subieron de intensidad. El Salvador se tomó revancha y ganó 3-0 en el estadio de la Flor Blanca, hoy Mágico González, con 2 goles de Juan Ramón Mon Martínez y 1 de Elmer Acevedo. Vamos ahora a hablar un poquito sobre lo que estamos observando de este partido. Jorge el Indio Vázquez es ese que acaba de despejar, y este es Mon Martínez haciendo una pared con Mario Monge. Para Mon Martínez, la pelota quedando libre, el zurdazo y gol del conjunto salvadoreño. Gol de Juan Ramón Martínez. Como respuesta, Honduras aceleró las expulsiones de inmigrantes salvadoreños de su territorio, para lo cual las autoridades contaron con la ayuda de hordas de civiles armados, conocidos como la Mancha Brava. Asesinos que gozaban de impunidad o como mínimo de complacencia oficial. La ola de campesinos expulsados alcanzó rápidamente las 17.000 personas. Muchos de los refugiados contaban las atrocidades que habían visto sufrir a compatriotas. Hablaban de castraciones, cercenamientos, violaciones y asesinatos. Era el año 1969. Honduras y El Salvador, 2 países unidos por su geografía e historia, se enfrentaban por un boleto al Mundial de Fútbol de 1970. Con 2 partidos jugados y una victoria para cada selección, debían jugar por el desempate en campo neutral, el imponente Estadio Azteca en la Ciudad de México. Un lugar que guardaba un significado especial para el futbolista hondureño José La Coneja Cardona. Ese juego yo le tenía bastante ilusión porque ya había jugado varios partidos en el Azteca. Lo inauguré en el 66 con el Valencia por la noche y tuvimos un buen partido, ganamos 3-0 al Atlante. O sea que ya el Azteca para mí era bastante conocido. Pero la fricción entre ambos países rebasaba lo deportivo. La reciente expulsión llevada a cabo por el gobierno de Honduras de 300.000 campesinos salvadoreños dio inicio a una severa crisis diplomática entre ambos países. Para darle mayor dramatismo al partido, los titulares mexicanos lo bautizaron con el nombre de la Guerra del Fútbol. La realidad pareció darle razón a la prensa cuando un día antes del encuentro, El Salvador rompió todo lazo diplomático con Honduras. Los mexicanos tomaron providencias para
para tener vigilancia y tener seguridad, separaron las 2 barras. El día del partido, El Salvador abrió el marcador con gol de Juan Ramón Mon Martínez al minuto 9. Minutos después, Honduras empataba el juego con una espectacular chilena de Rigoberto La Chula Gómez. ¡Gol! 2 goles más acabarían en las redes, 1 por cada bandera. Los 90 minutos reglamentarios habían pasado sin dejar ganador. El tiempo extra era inevitable, tan inevitable como el sello de gol que llevaba la jugada iniciada en un pase magistral del salvadoreño Mon Martínez. Y me tiró una pelota en profundidad. Intuí que el portero iba a llegar antes. Entonces me tuve que tirar para poder alcanzarla y desviársela, porque así fue el gol. Jorge Che Ventura es uno de los periodistas que cubrió el partido. Y bueno, fue un remate espeluznante, me acuerdo de la celebración de ellos, parecía una pila humana, todos ahí, la algarabía de los salvadoreños, que ya conocíamos nosotros de su total apego a la pasión del fútbol. 17 días después de aquel partido, el 14 de julio de 1969, El Salvador atacó a Honduras por aire y tierra. El general Juan Orlando Cepeda, en ese entonces comandante de un batallón de infantería de El Salvador, dice que aunque se le llamó la guerra del fútbol, la verdadera razón tras el conflicto jamás fue lo deportivo. Aparentemente, como ha quedado ahí, la imagen es que por un partido de fútbol se declaró la guerra, no tiene nada que ver. Las hostilidades entre ambos países duraron 100 horas, en total 6 días. Fue denigrante, pues, 2 países centroamericanos, tercermundistas, pobres, se pelean por un partido. Las 2 selecciones las utilizaron, por decirle sí, prenderle fuego a la mecha. Y no había mejor pólvora que el fútbol. Los salvadoreños accedieron a la Copa del Mundo de México tras eliminar a Haití en la última ronda. Pipo La Barrera, ¡gol! El marcador sigue en ventaja
ventaja para El Salvador de 3-2. Este minuto fue el minuto más largo de la historia de este partido. El reloj parecía bajar muy lento, la aguja, el minutero, el segundero parecía bajar muy lento, y sobre todo después de este minuto, de este segundo 30, parecía subir mucho más despacio, como una tortuga cargada, y el público pues veía más el reloj que el partido. Honduras en los últimos arrestos, en sus últimas oportunidades cuando sigue metiendo Sarabia, pero hay 5 salvadoreños contra un hondureño en la defensa, y el balón va hacia afuera. Atención en este momento, don Abel Aguilar indica la finalización del partido. 27 de junio, Estadio Azteca de México, 1969, El Salvador 3, Honduras 2. ¡Arriba con la selección salvadoreña! ¡Arriba! ¡Que viva la selección! Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. Le ganamos en Flor Blanca y les volvimos a ganar. Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. Porque los salvadoreños siempre sabemos triunfar. Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. La selección cuscatleca de todas es la mamá. Arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección, arriba con la selección. Allá en el Estadio Azteca los volvimos a golear. ¡Arriba la selección salvadoreña! Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1. Die Chronik. 26. Juni 1969. Heute vor 50 Jahren fiel bei der Fußball-WM-Qualifikation zwischen El Salvador und Honduras das Tor, was wenig später einen Krieg zwischen beiden Ländern auslöste. Axel Rowohlt. Fußball ist Krieg. Mehr noch als bei Dynamo Dresden oder den englischen Hooligans gilt das in Mittelamerika. Unerwünschte Spielresultate haben dort immer mal Tötungsdelikte zur Folge, unter Fans, Spielern, Trainern. Im WM-Qualifikationsspiel zwischen El Salvador und Honduras erreicht die Aggression noch eine andere Dimension, vor allem danach. Die 11. Minute der Verlängerung läuft.
Pipo la barrida. ¡Gol del Salvador! Mauricio Pipo Rodriguez schießt das entscheidende Tor. Es steht 3:2. El Salvador qualifiziert sich für die WM 1970 in Mexiko. Honduras ist raus. Aber hier geht es um viel mehr. Das ist dem Torschützen Pipo Rodriguez klar. Wir kämpften um etwas anderes als nur um den Ball. Trotzdem spielten beide Seiten sauber und fair, ohne Beschimpfungen oder Brutalitäten. Nicht nur der Trainer, auch die Medien sagten uns, der Stolz des Vaterlandes liege in unseren Händen. Das Klima zwischen El Salvador und Honduras ist schon vor dem Fußballkrimi aufgeheizt, wegen einer Flüchtlingskrise. Seit den 50ern sind verarmte Bauern aus dem dicht besiedelten El Salvador ins Nachbarland Honduras gekommen. Letzteres war längst nicht so überfüllt, es gab brachliegende Ländereien, auf denen sich Salvadorianer niederließen. 300.000 etwa. Aber in Honduras ist niemand, der sagt, wir schaffen das. Im Gegenteil. Salvadorianer, wenn ihr seid wie die Mehrheit, Diebe, Säufer, Lebemänner, Übeltäter oder Ganoven, dann wollen wir euch nicht in Honduras. Verschwindet oder wartet auf eure Bestrafung. Die Regierung droht nicht nur, sondern wirft die Salvadorianer aus dem Land. El Salvador protestiert, die Nationalisten auf beiden Seiten polarisieren. In dieser angespannten Lage also schießt Pipo Rodriguez das schicksalhafte Tor. Es war wie eine moralische Verpflichtung zu gewinnen. Als wir das Entscheidungsspiel Gott sei Dank gewonnen hatten, fielen die Honduraner auf den Rasen und weinten. Ich verstand das, weil sie denselben Druck auszuhalten hatten wie wir. 2 Tage später brechen beide Länder ihre diplomatischen Beziehungen ab. 2 Wochen später marschiert El Salvador ins Nachbarland ein, lässt Bomber aufsteigen. Honduras wehrt sich, greift El Salvador an. Der Krieg ist kurz, aber ausgesprochen brutal und am 5. Tag zu Ende, nachdem die OAS, die Organisation amerikanischer Staaten, beiden Kriegsgegnern mit Sanktionen droht. Mindestens 4.000 Menschen sind bis dahin ums Leben gekommen. Wie so häufig ein sinnloser Konflikt, diesmal aber auch fußballerisch. Bei der anschließenden WM in Mexiko fliegt El Salvador torlos aus der Vorrunde. Das Tor zum Krieg zwischen El Salvador und Honduras schoss Pipo Rodriguez heute vor 50 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD Audiothek-App. Estos niños y adolescentes hondureños y salvadoreños en la aldea El Zancudo juegan al fútbol emulando a sus equipos e ídolos e ignorando que hace 50 años sus países lo hacían a nivel de selecciones por ir a su primer mundial y que pocas semanas más tarde se enfrentaron en una guerra que se conoció como la Guerra del Fútbol, nombre que para Fernando el Azulejo Bulnes, defensa izquierdo hondureño que jugó los 3 partidos de la eliminatoria mundialista entre Honduras y El Salvador, fue uno de los errores más grandes. Y le voy a decir ahora, en el 2019, por qué fue que El Salvador agredió a Honduras. Por la reforma agraria, porque en Honduras vivían en el departamento del Ancho 300.000 salvadoreños. A raíz de esa política agraria hondureña a finales del decenio de los 60 del siglo pasado, miles de salvadoreños, en su mayoría campesinos, fueron expulsados. Los 3 partidos se jugaron en un ambiente hostil por asuntos limítrofes y migratorios que se habían agravado ese año. El 14 de julio, El Salvador. Nunca fue la rivalidad futbolística entre ambas naciones centroamericanas el origen de la guerra. Las tropas salvadoreñas ingresaron a territorio hondureño y ocuparon varios poblados como Nuevo Ocotepeque y Nacaome, entre otros, donde se izó la bandera nacional. La Organización de Estados Americanos, OEA, actuó como mediadora, pero exigió el retiro de los soldados de El Salvador, que luego fue considerado agresor y fue amenazado con sanciones diplomáticas. Las hostilidades cesaron el 18 de julio. El Salvador proclamó la victoria militar, aunque perdió en el campo político y diplomático. Aunque la guerra fue breve, solo 100 horas, los efectos aún perduran medio siglo después. Nunca se reactivó el mercado común centroamericano. La integración regional sigue a paso lento y aún hay tensiones fronterizas entre ambos países, como el caso de la isla Conejo en el Golfo de Fonseca. El Salvador rindió tributo a los veteranos de esa guerra. El Boulevard de los Héroes se llama así en honor a ellos, los mismos que el monumento frente a Metro Sur.
pesar de la mediación de la OEA, difundido por la radio y la prensa contra El Salvador y los salvadoreños, continuó en Honduras. Los primeros en resistir a la Mancha Brava fueron asesinados defendiendo sus tierras, sus hogares y sus pertenencias. La Mancha Brava, turba de civiles sirviendo al gobierno de Honduras, cometió todo género de asesinatos y violaciones, y en esta forma la policía y el ejército quedaron limpios de ese asqueroso trabajo. Estos son algunos de los hombres que infundieron el terror por todos los campos de Honduras. Así pues, difícilmente puede alguien probar que estos salvadoreños, hombres, mujeres y niños, no han abandonado Honduras por su propia voluntad. Sí, su voluntad de salvar la vida. Muchos después de permanecer en campos de concentración. Ahora sabemos cómo todo ha pasado, pero nos inquieta saber por qué es que ha pasado. Una masa de gente forzada a abandonar sus hogares, sus tierras legalmente adquiridas y sus pertenencias, yendo en busca de un lugar seguro, inunda y sacude la estructura socioeconómica de El Salvador. Desafortunadamente, en este caso, un tratado interamericano de defensa se torna en arma de doble filo, cuando por un lado es instrumento a favor de la paz, y por el otro, un instrumento que favorece planes subversivos y que otorga inmunidad a un gobierno que irrespeta los acuerdos internacionales y atropella los derechos humanos. Irónicamente, en esta masa de más de 30.000 refugiados, hay un alto porcentaje de hijos nacidos en Honduras a parejas mixtas. Roja ayuda a todos los refugiados que 4 meses después continúan cruzando la frontera en el más dramático éxodo de la historia de las Américas. Asentar estas familias será en verdad una inmensa tarea, ya que muchas de ellas han perdido al jefe de familia. El Salvador ha anunciado oficialmente que no tiene intención de remover de sus cargos unos 300 profesores de escuela de nacionalidad hondureña que al presente sirven al gobierno de El Salvador. Más aún, los residentes hondureños en El Salvador no han sido objeto de ninguna clase de represalias. Honduras también ha procedido al bloqueo de la carretera panamericana a todo lo que sea salvadoreño o que venga destinado a El Salvador, añadiendo así otro tipo de agresión que esta vez afecta al mercado común centroamericano. Los pueblos del mundo deberán comprender que los canales informativos internacionales han demostrado poco interés y ninguna comprensión a este profundo problema humano que al mismo tiempo ha estigmatizado con el burdo mote de la guerra del fútbol. Más de 30.000 seres humanos llenos de terror y en busca de un lugar seguro claman por alguna clase de derecho cuando una de las campañas oficiales más asquerosas y nocivas de nuestros tiempos les tilda de ladrones y prostitutas a la par que se ordena su expulsión de Honduras. La verdad es que estos seres humanos han sido forzados por motivos de su nacionalidad a abandonar todo. La mirada fría e indiferente de un mundo mucho más interesado en las repercusiones del mercado común centroamericano que en los derechos humanos de sus moradores. Así van estos seres hacia un futuro incierto, sin percatarse de que mucho de ese futuro descansa en las manos de cancilleres y embajadores que hasta el momento no han puesto en esta causa, fuera de su interés político personal, la más mínima cantidad de espíritu humano. El sacrificio de estos seres humanos
será una sombra en la conciencia de todos aquellos que creyeron sin dudar la falsedad y el odio difundido por la radio y la prensa de Honduras. El gobierno de El Salvador, respaldado por todas las fuerzas vivas de la nación, ha hecho lo que cualquier otra nación de la tierra habría hecho. Ha salido en defensa de los derechos humanos de su pueblo. Así, mientras estos seres claman por sus derechos, nosotros, puesta nuestra confianza en Dios, clamamos por la comprensión de nuestro drama. No podíamos permitir, como no lo hubiera permitido ningún gobierno responsable de la tierra, que se masacrara a su pueblo al amparo de una frontera.